Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Lucas Mella, Ivana Viale y Hernán Lecher te saludan. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, te hago la primera pregunta y ahí ya la dejo a Ivana que te siga preguntando. Recién hablábamos con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con Soledad Acuña, entiendo que es otro distrito, pero claramente el tema sigue siendo el mismo, que defendió nuevamente la educación presencial y planteó que los indicadores y todo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria les sigue dando a favor en el sentido de que entienden que no es un foco de contagio. Primero preguntarte una reflexión sobre esa decisión de mañana volver a la educación presencial en la ciudad de Buenos Aires. No, pero a ver, no, jamás muestran la evidencia, lo plantean como una cuestión como una cuestión científica cuando no es así. A ver, internacionalmente, no solamente hay evidencia científica en Argentina, sino a nivel internacional. La cantidad de contagios, el cierre de escuelas, de Lancet, la publicación médica inglesa que planteó que el tema de la presencialidad en las escuelas también incidía mucho en el tema del nivel de contagio, porque por la circulación de personas, por un lado, y después el contagio, si se llevan adelante los protocolos como se tienen que llevar adelante, como lo hace la provincia de Buenos Aires, con burbujas, con menor cantidad de chicos, extremando todos los cuidados, con la formación previa a los docentes, cómo actuar en determinados casos. Por supuesto que son una, una herramienta de prevención, concretamente, una estrategia de prevención con respecto al tema de los contagios. Pero eso no quiere decir que en un nivel alto de contagios no impacte en la escuela. ¿Por qué? Porque si hay contagios, hay circulación comunitaria, eso impacta también en la escuela. Entonces, ¿qué registrábamos en el último tiempo? Mayor cantidad de burbujas que tenían que estar aisladas, suspenderse las clases en varias escuelas. ¿Por qué? Porque los contagios están circulando y la escuela está dentro de la comunidad. Es una gran irresponsabilidad lo que está haciendo el jefe de gobierno porteño, la ministra de Educación, porque en realidad lo que están haciendo es planteando en el marco de una pandemia donde se tienen que tomar decisiones sanitarias una cuestión intentan generar una suerte de ventaja electoral, ellos creen, con la actitud que están teniendo y exponen al conjunto de la comunidad. A ver, Roberto Ivana Viale es mi nombre. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, te consulto esto entonces. ¿Tu postura sería entonces que las escuelas deberían seguir cerradas y los chicos deberían estar en sus casas estudiando vía Zoom? No, mi postura es que temporalmente y conforme a la situación donde hay alerta epidemiológico, que la ciudad de Buenos Aires tiene alerta epidemiológico, tiene que buscarse las mejores alternativas, como puede ser Zoom o educación a distancia, la entrega de cuadernillos. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tendría la posibilidad, porque es la jurisdicción más rica del país, de poder dar clases en el marco de la virtualidad en forma temporal. Mi aspiración es que cuanto antes podamos volver a la presencialidad. Hay que hacerlo, pero primeramente en el pico de contagios que tenemos hay que bajar la propagación del virus y el nivel de contagios. Entonces, para eso hay que restringir la circulación de personas, que entran una serie de actividades y también la presencialidad en las escuelas. Simplemente eso. Nosotros, si vos me preguntas a mí, ¿estás de acuerdo con la presencialidad? Sí, primero estoy de acuerdo con la presencialidad. Ahora hay una cuestión extraordinaria en nuestro país. Casi 40.000 contagios. Ayer, creo que los de ayer fueron 29.000. Sí, 30.000 casi, sí. Casi 30.000 sí. y llegamos hasta 41.000. Sí. Hay un pico de contagios y que está fundamentalmente, bueno, en varias regiones del país, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, inclusive hoy, extendido a algunos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, se ha intensificado esto, lamentablemente. Entonces hay que tratar de ver qué medidas se pueden tomar. Por ejemplo, analizar el adelantamiento de las vacaciones de invierno o del receso escolar de invierno. Es una buena medida en tanto y en cuanto además tomen la decisión de vacunar. Lo que no está haciendo Rodríguez Larreta
que sí se está haciendo en otras jurisdicciones, es vacunar a los docentes. Es una de las jurisdicciones que menos vacunó a los docentes, creo que están entre el 11 y el 14%. Entonces, creo que deberían dejar de lado el tema de la disputa, porque ellos creen que le hacen un daño, le sacan ventaja al gobierno nacional, le hacen un daño electoral, pero en realidad el daño se lo están haciendo al conjunto de la sociedad. Claro. ¿Sabes qué? Me acordaba de una nota que leí que diste vos hace poquito, donde decía que tu hija de 8 años pedía volver al colegio, por favor. ¿Qué explicación le das a tu hija cuando le tenés que decir que no? Que mi hija sabe perfectamente que estamos en una situación de pandemia, en una situación de contagio del virus, y está muy enojada con eso, con esa situación. Y el tema de la presencialidad, todos queremos que vuelvan los chicos a la presencialidad. Los docentes, no es lo mismo dar clases en el marco de la presencialidad que en el marco de la virtualidad, y además tenés que alternar virtualidad y presencialidad, porque el esfuerzo y el trabajo es mucho mayor, o sea, se extiende en la jornada laboral. Por supuesto que es mejor la presencialidad, nadie está cuestionando eso. Ahora, si hay situaciones extraordinarias como el tema del nivel de contagios, hay que cuidar la vida, entonces hay que priorizar la educación buscando las mejores estrategias que nos permitan cuidar la vida también. Es una situación extraordinaria, esto es así, pero aparte está reconocido acá y en el mundo entero. Entonces la posición que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿por qué no tomó la misma posición el año pasado, cuando no había nivel de contagios, y por qué no avanzaron ellos diciendo no, tiene que haber presencialidad, cuando estábamos todos, claro, con el diario del lunes uno puede decir, bueno, se extendió mucho el año pasado, podría haber sido menos, pero si tenían esa posición, ¿por qué no tomaron esa posición el año pasado? No, pues es una cuestión de especulación política electoral, es muy dañino lo que están haciendo, lamentablemente no están pensando los chicos. Y la semana pasada, que me digan cuál fue la razón de que dejaron a los chicos sin clases. Porque ahora dicen, bueno, en la presencialidad, los chicos la semana pasada, todo el país, los chicos de todo el país, tuvieron clases menos los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que suspendieron directamente supuestamente las clases. Es porque mesetaron la curva, ¿no? Para mesetar la curva. Según se está diciendo que fue para intentar bajar los casos y amesetar la curva de contagios. Pero ¿por qué no dieron clases en el marco de la virtualidad? ¿Por qué dejaron a los chicos sin clases? Si las podían haber dado en el marco de la virtualidad, es más, los docentes de UTE lo salieron a plantear y muchos dieron las clases en el marco de la virtualidad. ¿Por qué tuvieron que suspender las clases? Una cosa es suspender la presencialidad y otra cosa es suspender las clases. Mi hija está en el marco ahora de la virtualidad, todos los días tiene clases, y a veces tiene dos veces se conecta porque tiene además inglés, porque tiene artística o porque tiene educación física. Entonces, todos los días tiene clases. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires la semana pasada decidió dejar a los chicos sin clases. Roberto, cuando le preguntábamos hace un rato a la ministra Acuña con respecto a la decisión de mañana volver a digamos, los dos sindicatos más importantes de la ciudad, tanto UTE como ADEMIS, van a realizar paro mañana de vuelta. Entendía ella que era una situación política porque uno representa a la izquierda, otro representa al kirchnerismo y lo hacen simplemente para poner palos en la rueda. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? No, lo que no puede decir la ministra Acuña, primero, que no solamente habla de los sindicatos docentes, nosotros tenemos las declaraciones, ustedes también, de cómo piensa la ministra Acuña de los docentes, o sea, que hay una concepción contraria a la consideración a los docentes, ¿no? Y sabemos la consideración que ella tiene para con los docentes, con la educación pública y demás. Esos son argumentos de baja estofa para no fundamentar por qué están haciendo lo que están haciendo. Te vuelvo a decir, repiten, tenemos las evidencias, nunca las dan las evidencias. Los contagios se están dando, la evidencia es que los contagios han aumentado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las medidas que tomó la provincia y que tomó la nación, hay una evidencia que es incontrastable. En la provincia bajaron más los casos, o sea, el aumento de los contagios, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué diferencia hubo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires
con respecto al tema de las medidas que tomaron, la suspensión de la presencialidad. Vos fíjate, ahí está clarísimo. Entonces, yo creo que esto no tendría que ser tomado como una cuestión política. Te digo, el año pasado yo elogié al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque esas conferencias de prensa que hacían con Alberto Fernández y con Axel Kicillof, creo que es el camino a seguir. Hoy estoy convencido que es el camino a seguir. Ante la pandemia tenemos que estar todos juntos, y no tiene que haber, hay que dejar las diferencias a un costado, porque es una situación gravísima. Son personas que se mueren, familias enteras, los contagios, las secuelas que deja el tema de la pandemia. Entonces hay que actuar con sentido común y con una visión solidaria de la situación. Todos juntos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder hacer frente a esta pandemia. Y por supuesto que las consecuencias que deja la pandemia no son buenas. Estar en el marco de la virtualidad, o sea, la virtualidad no reemplaza la presencialidad. Entonces después, y paralelamente, ahora hay que intensificar el trabajo para que los chicos puedan recuperar contenidos y objetivos pedagógicos que se fueron perdiendo, el trabajo que se pierde cuando se cierran determinadas actividades. Todo eso tenemos que enfrentarlo. Hay consecuencias que son negativas, pero está en juego la vida de muchísimas personas. Roberto, como siempre, muchísimas gracias por la nota. No, muchísimas gracias, y quería hacerle, si me permiten, un pequeño homenaje a Mauro, a tu papá, porque es un periodista que yo valoraba muchísimo. Creo que la gran mayoría de nuestra sociedad, no solamente lo profesional, sino lo humano de Mauro. Así que les quiero mandar un abrazo enorme, sé del esfuerzo que están haciendo, lo que lo querían, pero él seguramente está muy orgulloso de todos ustedes. Bueno, acá, Roberto, te agradezco muchísimo que lo hayas nombrado. Me emociona mucho. Muchísimas gracias por el reconocimiento a mi papá. Muchas gracias. Te mando un beso grande. Abrazo enorme, Gracias. enorme.